militares. Tras su última visita a Honduras, expertos en derechos humanos de la ONU han expresado preocupación por la militarización de las prisiones, las deficientes condiciones de vida de los reclusos y las serias limitaciones en el acceso a la justicia. Observamos con preocupación que las condiciones en un número importante de lugares de privación de libertad equivalen a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Compartimos nuestros hallazgos preliminares con las autoridades estatales y las instamos a tomar medidas, dijo Marco Feoli Villalobos, quien encabezó la delegación del Subcomité para la Prevención de la Tortura, SPT, de la ONU, durante la tercera visita al país que tuvo lugar del 14 de abril al 20 de abril. La delegación de la ONU realizó inspecciones en 19 centros de detención en 6 departamentos de Honduras, incluidas prisiones de mujeres y hombres, centros de adolescentes, postas policiales, hogares infantiles y un hospital psiquiátrico. Se realizaron entrevistas confidenciales con detenidos y funcionarios sin la supervisión de las autoridades. El subcomité también visitó conjuntamente algunos centros de detención junto al Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, MNP-CONAPREV, el órgano de supervisión designado para la prevención de la tortura en el país. La delegación observó los numerosos desafíos que enfrenta CONAPREV, pese a los que ha mantenido su operatividad y es ampliamente conocido tanto por las personas privadas de libertad como por las autoridades. Su continua labor en los centros de detención contribuye a la supervisión y mejora de las condiciones de los lugares de privación de libertad. La SPT instó a Honduras a fortalecer este mecanismo tanto institucional como financieramente. Cabe destacar la disposición y cooperación de Honduras con el SPT antes y durante la visita. Agradecemos el acceso facilitado a los diversos lugares de privación de libertad durante nuestra misión, aunque reconocemos los esfuerzos de las autoridades y su conocimiento de los retos que enfrenta el país. Hacemos un respetuoso llamado al Estado para que impulse un proceso de modernización del sistema penitenciario, dijo Feoli. El SPT compartirá con Honduras su informe, incluyendo hallazgos y recomendaciones a su debido tiempo. Además, el subcomité preparará un informe separado y confidencial para el MNP. Invitamos al Estado parte a publicar el informe de la visita que será enviado en los próximos meses, así como el anterior de 2012. El SPT estima que sus informes son insumos que beneficiarán a todas las partes implicadas, directa o indirectamente, en la búsqueda de soluciones para el futuro inmediato, dijo la ONU. Durante su estancia en Honduras, la delegación del subcomité también se reunió con organizaciones de la sociedad civil, organizaciones internacionales y otros actores relevantes. El anterior ha sido el reporte íntegro publicado en el portal de las Naciones Unidas. Buenos días, bienvenidos a la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Recuerde, si va a salir en algún momento de su casa, nos puede sintonizar en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, El Agua y Ojoa, el corredor central del país, la 90.3 allá en la cálida Choluteca del tremendo Bronco, como decía Diógenes Cruz en aquellos tiempos. Para los de la ONU, la situación es precaria del sistema carcelario hondureño. Qué mejor hablar que con los que saben sobre este importante tema. También preguntaré sobre la construcción de la Isla del Cisne, cómo va eso.
El coronel de infantería, diplomado en el Estado Mayor, Ramiro Fernández Muñoz, ha tenido a bien atender la invitación para que esté con nosotros aquí en la entrevista. Es el presidente de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario. Coronel, un gusto que esté nuevamente acá. Licenciado Raúl Valladares, un gusto saludarle, igual que a sus panelistas, mucho gusto, a su teleaudiencia, y estamos para poder informar de la manera correcta al pueblo hondureño sobre lo que está sucediendo en el sistema penitenciario nacional. Muchas gracias por estar acá. El abogado Carlos Padilla es criminólogo y experto en estos temas. Carlos. Mucho gusto, Raúl, muy buenos días a los demás panelistas que nos acompañan el día de hoy. Es un placer, como siempre, estar aquí en su foro para debatir tan importante tema que preocupa mucho a los organismos internacionales y por la seguridad también de todos los privados de libertad en el sistema carcelario hondureño. Gracias, abogado. También con nosotros el director ejecutivo de CIPRODE y miembro del Comité contra la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, el licenciado Javier Acevedo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y saludo a los panelistas. Es importante hablar sobre el tema de derechos humanos de las personas privadas de libertad y qué mejor que en el marco de una visita a su Comité de Prevención de Tortura y que también marca una apertura por parte del Gobierno de la República al haberles invitado y al facilitar el proceso de acceso. Dígame algo, licenciado, porque después quiero escuchar al coronel Muñoz sobre esto que ha dicho la ONU, que es precaria las condiciones del sistema carcelario de Honduras. ¿Sus comentarios? Bueno, hay un asunto estructural en el tema penitenciario en el país. Hay un problema de sobrepoblación carcelaria, hay un problema de mora en el proceso de judicialización de las personas privadas de libertad y también hay varias denuncias sobre abusos que se cometen en la custodia penitenciaria, entre otras cosas. Eso justo ha sido parte del examen que llevó recientemente a cabo el Subcomité de Prevención de Tortura, donde expresó justamente estas preocupaciones respecto de la situación al interior de los centros penitenciarios. A eso se suma la propuesta de construcción de otra cárcel de máxima seguridad en la isla del Cisne, que tiene otros desafíos importantes en materia de derechos humanos y en materia de protección de personas privadas de libertad. Sí, Padilla, ¿usted? Bueno, yo creo que en primer lugar habría que aclarar cuál es la precariedad, según la ONU, de estas condiciones, porque solo establecerlo así es muy subjetivo. Pero primero que todo vale la pena aclarar que Honduras no cuenta con ninguna cárcel de máxima seguridad, ni estructural ni operativamente. Eso es muy importante aclararlo. Una cárcel de máxima seguridad, si queremos un ejemplo tangible, puede ser la ADX Florence en Estados Unidos. Esa es una cárcel de máxima seguridad, donde para comenzar los que están privados de libertad ahí han pasado por un filtro de clasificación penitenciaria de acuerdo a su peligrosidad, lo que no se establece aquí en nuestro país. Porque para eso, Raúl, compañeros del panel, es lo que en las cárceles se le llama el módulo diagnóstico. Es cuando un privado de libertad ingresa, se le aplican una batería de exámenes, de test, para establecer su conducta psicológica, psiquiátrica, su estado de salud mental y su grado de peligrosidad criminal. Pero aquí tenemos mezclada la población todos con todos. Entonces, eso es algo que más bien provoca un grave problema al momento de querer establecer políticas de rehabilitación y de reinserción, porque hay ciertos privados de libertad que ya por su estado mental particular o por su grado de psicopatía ya no están dentro de las posibles personas sujetas a una rehabilitación y reinserción social, ya más bien están para otro tipo de tratamientos muy distintos a los que se le puede dar a una población de peligrosidad mínima o de media. Entonces eso es básico establecerlo, que no tenemos ni estructuralmente ni operativamente cárceles de máxima seguridad en Honduras y hay que aplicar la clasificación penitenciaria. Sí. Coronel Muñoz, ¿qué tan acertado es ese informe de Naciones Unidas sobre las condiciones de las cárceles en el país? Hablan de precariedad y también quise que ellos comenzaran para que usted escuchara qué piensan los panelistas. Buen día. Yo escuchaba el día de ayer
acerca de esta postura. Le sentí media sonrisa. No, bueno, y ahora fue carcajada. Abierto. No, es que esto tenemos que verlo nosotros a través del tiempo, hombre. Tenemos que verlo a través del tiempo y también ser congruentes con una realidad. Perdónenme, pero no les puedo hablar del presente si no miramos un poquito hacia atrás. Miren, hace un tiempo atrás, miren cuánto tiempo tiene el sistema penitenciario de Honduras. Año tras año tras año, donde nosotros a través del tiempo nos hemos dedicado a decir que estas son las universidades del crimen, que aquí juegan un fútbol con la cabeza de un privado de libertad, donde las reyertas, los asesinatos, el tráfico de drogas y todo aquello se ha dado a través de todo el tiempo. Y ha habido a través de los tiempos ha habido como una aceptación de esto. Por eso el término de precariedad me llama la atención y perdón, discúlpeme que por eso me llamaba la atención. ¿Por qué le digo esto hoy? A partir de que la señora presidenta emitió este PCM facultando a la policía militar, porque yo quiero que nosotros podamos comprender algo. ¿Cuál es el problema? Si el problema es que militares estén ahí, yo solo quiero decirles, primeramente, que la policía militar tiene las facultades totales para poder hacer esto constitucionalmente. Número uno. Número dos, tiene las capacidades para llevar a cabo este proceso. Me refería a esto no en el caso de lo que hablaba el licenciado, sino en que se mira como que esto es una violación de derechos humanos, el simple hecho de poder tener un militar ahí. Somos hondureños todos y lo que nos diferencia es un uniforme, un trabajo que nosotros hacemos. Y posteriormente a esto, creo yo de manera puntual, que por eso me refería al pasado, que la escuela del crimen terminó, que las reyertas terminaron, que los líos entre organizaciones criminales dentro de los centros penales terminaron, que los problemas de seguridad terminaron, no con esto queriendo decir que vamos a ocultar dos cosas que mencionaban ellos. Número uno, la sobrepoblación. El que quiera contradecir esto, creo que estaremos nosotros creyendo que la verdad la podemos ocultar. Número uno. Y el número dos, mencionaban también acerca de las personas que no son juzgadas. Lo mismo sobre la clasificación que decía el doctor, totalmente cierto. Así ha sido a través de la historia. Ok. Inicialmente cuando se inicia este proceso para poder tener el control de los centros penales, porque la señora presidenta es contundente cuando dice, policía militar, tome el control de los centros penales. En ese momento, de repente, como miramos las imágenes que presentaban antes, vemos nosotros algunas acciones que hoy no son necesarias. Hoy no son necesarias, pero creo que lo que nosotros expusimos para poder determinar qué había dentro de los centros penales, era necesario tener un tipo de intervención de una manera más fuerte. Y se hizo. Hoy no hemos tenido más problemas de ingreso de armas. No quiere decir que no pueda pasar, puede pasar. Los centros penales ya no son controlados por las organizaciones criminales. Los centros penales no volvieron a tener una reyerta dentro de sus recintos. Las organizaciones criminales fueron clasificadas, una está en un lado, otra está en el otro lado. Cuando nos referíamos a esta palabra precariedad, por eso me daba un poco de risa. ¿Por qué? Porque un privado de libertad come mejor que muchos ciudadanos que están fuera. Sí. Número uno, está más seguro que muchos ciudadanos. Tiene comida, tiene medicina, tiene seguridad, tiene médicos. O sea, sostener esta economía del crimen no es fácil.
y darle el mantenimiento. Pero hoy yo puedo decir lo que estamos haciendo, sin contradecir lo que mencionaban las instituciones, sino lo que estamos haciendo hoy. Hemos pasado a una nueva faceta, como decían ellos. Antes la preocupación y las intervenciones pasadas, Raúl, eran claras. Era sobre seguridad y cómo mantener a alguien de ejemplo, cómo nosotros lo amarrábamos o cómo nosotros lo deteníamos en una celda. Ese era el ejemplo. Pero pasamos de esos problemas de seguridad a solucionar problemas estructurales del sistema penitenciario. ¿Cuántos privados de libertad han salido hoy producto de las alianzas con la Corte Suprema de Justicia, con la Defensa Pública, con la Procuraduría General de la República, para que muchos privados de libertad que no tenían una condena puedan salir, o muchos privados de libertad que no tienen un abogado para que les haga un trámite pueda salir? Los abogados del Instituto Nacional Penitenciario, toditos, excepto los que son de extrema necesidad para el instituto, están en el instituto. El resto están en los centros penales, viendo, no solo detectando un problema, sino identificando. Mire, cuántos privados de libertad deberían de estar libres ya. Dentro de los próximos tiempos, mes, 2 meses, usted va a ver cuántas mujeres de la cárcel de femenina van a salir, cuántos privados de Támara, porque comenzamos con la principal universidad, para que estas personas puedan salir. Hoy Támara tiene 20 locutorios para que los abogados puedan llegar y poder atender, y que ya no sea un tráfico la atención al privado de libertad. Ahora, los programas de rehabilitación que se están empleando hoy, que nunca antes se habían hecho, como nunca antes se habían hecho, por favor, solo quisiera que nosotros fuéramos congruentes con una realidad, cosas que jamás se habían hecho y que hoy están a la vista de todo el mundo. Si alguien de ustedes me dice hoy, coronel, disculpe, no es cierto de la seguridad, no es cierto del control, no es cierto del tráfico de drogas, no es cierto de la prostitución dentro de los centros penales, perfecto, discutámoslo. Pero ya pasamos esa fase para poder crear programas para rehabilitar el privado de libertad. El programa de las 3 R's que se lanzó, estamos preparando estos privados de libertad para que puedan salir y no puedan delinquir. La elaboración de los productos por los privados de libertad. Este sábado en Expocentro en San Pedro Sula, los invito a que vayan para que miren lo que se está produciendo en las cárceles. Es increíble y es genial. Miremos lo que se está produciendo para que podamos ver. El que está en condiciones precarias no puede producir esto. Ahora, si usted me dice a mí que hay hacinamiento, claro, hombre, pero mire la respuesta a eso, con fondos del gobierno de Honduras. Mire lo que se está construyendo en Ilama para poder descongestionar esto. Mire lo que se está construyendo en la cárcel de mujeres, ese que fue el centro del problema. Mire lo que se está construyendo en La Tolva y en los demás centros, más aquellos privados de libertad que no deben de estar ya privados de libertad, o gente con enfermedades terminales que nunca se había hecho nada y que hoy van a tener la oportunidad de poder salir. Yo no quiero contradecir lo que dice ninguna institución, yo solo quiero decir lo que se está viendo. Y por favor, si no lo vemos, ahora, este ejemplo de la tortura, y el licenciado, no, tampoco igual, licenciado, vamos a discutir esto con todo el respeto y la caballerosidad que podemos tener. No es fácil guiar o tratar con las organizaciones criminales de nuestro país, acostumbradas a hacer lo que han querido dentro de los centros penales y a gobernar los centros penales. No es fácil. Esta transición no ha sido fácil, pero la transición está hecha. Ahora, no vamos a permitir que esto retroceda. Pero los casos donde se han dado violaciones de derechos humanos, su servidor mismo lo ha puesto a la orden del Ministerio Público.
El señor jefe del Estado Mayor Conjunto ha sido contundente con esto. Coronel Muñoz, el respeto a los derechos humanos es vital. Y yo le decía a cada director, ¿de qué nos sirve a nosotros que logremos algo sacrificando o queriendo maltratar a alguien? Estamos claros en algo, un privado de libertad se revuelve y lo van a calmar. Eso sucede aquí y en cualquier parte del mundo. Yo le podría decir, en Honduras no hay una prisión donde los centros penales no tengan una visita. En Honduras no hay una prisión donde los centros penales no tengan una visita conyugal. Miremos los ejemplos de otros lados. Pero allá no hay violación de derechos humanos. Hoy aquí, yo les decía la vez pasada, máxima seguridad no es máxima, como decía el licenciado. No tenemos las condiciones para decir que hay una cárcel de máxima seguridad. Entonces yo le digo, ok, arreglemos esto. Y mire, y reuní todos esos encargados o cabecillas, como dicen, de organizaciones criminales, y decirle, miren, ve, ok, cambiemos esta historia. Con lo que usted me está diciendo, aquí en Honduras está sobrado cumpliéndose la normativa nacional e internacional en el manejo de cárceles y la prevención de la tortura. ¿Con eso que usted me está diciendo? Es que yo quisiera, nosotros tenemos abiertas las puertas de este instituto y de las cárceles. Miren. Fíjate que me dice él que aquí en Honduras el reo lo visita a la mujer para tener relaciones sexuales. Es cierto, es cierto. Raúl, hay algo, mire, y me dejó contundente. pensando, tienen salud, tienen seguridad, tienen mujer. Fíjate que yo le decía lo que se llamaba máxima seguridad que está en Támara. Y yo les decía, bueno, hombre, si aquí no hay problema. ¿Cuál es el problema que ustedes miren a su esposa? Quitémoslo. Esa restricción, quitémosla. ¿Cuál es el problema que ustedes estén encerrados 24/7 como ratones en un lado? Sin sentido. Saquémoslo. Dentro de los próximos tiempos, ustedes van a ver cómo todos estos centros penales se van a convertir en lugares de producción para poder ayudar a las poblaciones que han dañado. Gente que va a estar ocupada, y eso ya está. Solamente estamos nosotros ahorita ya adecuando el recurso, porque la materia prima la vamos a ingresar nosotros. No vamos a permitir que organizaciones criminales lleven cosas probablemente con dinero que afuera extorsionaron. Nosotros vamos a proporcionar esos recursos. Y mire, trabaje, y eso va para las escuelas. No lo vamos a ir a entregar nosotros, porque no somos nosotros lo que estamos haciendo. Que vayan ellos con sus custodios para poder devolver un poco a la sociedad de tanto mal que se ha causado con este sistema carcelario. Pero yo le digo, dígame un centro penal en Honduras donde no haya una visita conyugal. Dígame un centro penal de Honduras donde no tengan visita y nosotros somos los que violamos el derecho, o hay un problema de precariedad en esto. Ahora, cuando me dice precariedad, le voy a decir una cosa, ¿cuántos niños en las familias de Honduras, cuántos viven en una sola casa, apiñados, más que los privados de libertad? Y entonces, ¿en qué estamos? Yo entiendo que mucha gente quisiera que tuviera una suite cada uno, que tuviera una celda cada uno y cómodo. Estamos en Honduras, bienvenidos a Honduras. Esta es nuestra realidad, pero que conste, dentro de poco tiempo, nosotros vamos a poder ver un nuevo sistema penitenciario, mire, y envidiable para cualquiera que pueda llamarse en el mundo. Con las mismas condiciones nosotros, sin recursos de nadie, solo haciendo las cosas correctas, no corrompiendo ni pervirtiendo el sistema penitenciario. Ya va a ver usted cuántos privados de libertad van a ser puestos ahorita, mujeres y hombres. Va a ver, por ejemplo, el licenciado Raúl, Camacuna en PNFAS. Antes, como el 10 por ahí de mayo, vamos a inaugurar eso que ha sido algo terrible, para que miren los niños cómo van a vivir ahí, que no debería de pasar, porque niños no deberían de estar en centros penales. Pero como la normativa nos obliga a poder cumplirla, usted va a ver la manera en que esos niños van a vivir y el alimento que esos niños van o tienen o van a tener ya como producto de un nuevo tiempo en este sistema, sin golpes, sin un montón de cosas que a través del tiempo se han dado. Ahora,
Nosotros teníamos que desarmar organizaciones criminales que estaban dentro de los centros penales. Y eso es una realidad. Si queremos, lo podemos ocultar. ¿Las desarmó? Están desarmadas. Nosotros teníamos que sacar los restaurantes que estaban en los centros penales, están fuera. Nosotros teníamos que activar los sistemas para detección de todo lo que puede entrar a los centros penales. Están activados. Las armas, las drogas. Los 20 millones de lempiras en tráfico de drogas que manejaba en Támara no está. Y no voy a decir algo, que no puede entrar algo de droga. Mire, el dinero compra muchas cosas. Pero si antes se manejaban 20 millones, dígame que hoy se pueden manejar 200,000 lempiras, 100,000 lempiras, y lo vamos a evitar. Solo necesitamos tener acceso a la tecnología, que no ha sido fácil. Pero el proceso que hemos seguido ha sido un proceso tan avanzado que no poder ver esto, o estamos ciegos, o no sé, o no lo queremos ver. Acepto totalmente las cantidades de privados de libertad que son mayores a los del sistema, pero la solución ahí está. Y con la otra parte, de que no hayan militares en los centros penales, en junio ahorita cumplimos la orden que la señora presidenta dio de los 2,000 agentes penitenciarios. Nunca antes, Raúl, se había hecho. Hay 1,000 más agentes ahí preparándose, porque ¿qué es lo que va buscando la señora presidenta? ¿Qué es lo que va buscando? ¿Y cuál es la orden del señor jefe de Estado Mayor Conjunto? Contundente. Miren, vayamos relevando ya, vayamos, lo que pasa es que tenemos que hacerlo de una manera ordenada y de una manera correcta. ¿Dónde ha habido una academia penitenciaria? Esa academia penitenciaria tiene una promoción graduada con nosotros, y que ahí está la segunda para poder crear el sistema penitenciario. Entonces creo que los avances en materia del sistema penitenciario, solo si no lo queremos ver, no lo vamos a ver. O si nos vamos con informaciones, si uno va a un centro penal y entró a una celdita, la que estaba allá al fondo, donde estaba alguien dormido ahí y no vio 20,000, son 20,000 presos los que tenemos nosotros, o privados de libertad. Ok, no vio los 20,000, sino que vio uno, lógicamente usted encuentra lo que quiere encontrar. Pero, en mi opinión, el sistema penitenciario cada día se va fortaleciendo más y va dando la oportunidad a que, con la educación de los nuevos agentes de la academia penitenciaria, sean guiados por ellos. Estoy de acuerdo con los organismos de derechos humanos que no hayan militares, pero ¿de quién va a echar mano? Si ustedes fueran el presidente de la República o la presidenta de la República, ¿de qué echan mano cuando hay una crisis? ¿De qué echan mano? Esas son las herramientas que cuentan los presidentes de los países para poder solucionar problemas inmediatos. Yo les hago una pregunta. Si la Policía Militar o las Fuerzas Armadas no hace esto, con todo respeto, contéstenme ustedes a quién se lo damos. Licenciado Acevedo. Bueno, todavía sin pretender responder esa pregunta, pero y es importante reconocer que hay avances, que hay mejoras respecto de cómo estábamos hace poco. Pero no significa el hecho de que haya mejoras que ya hemos terminado el proceso. Nunca, de acuerdo. El coronel reconocía que tenemos una serie de responsabilidades, de obligaciones, y señalaba, hay una diferencia importante a veces respecto de la gente que está fuera de los centros penitenciarios, porque hay personas con mayor precariedad económica, alimentaria, sanitaria y otros fuera de los centros. Pero no podemos desconocer que los centros, como bien decía, no han contado y todavía en algunos casos no cuentan con los servicios necesarios para garantizar el respeto y la protección de los derechos de las personas privadas de libertad. Y esa, lamentablemente, ¿verdad?, es una responsabilidad que asumen los estados y que no se ha cumplido. Entonces es importante avanzar, es importante transformar el sistema. No es un asunto de ir y pensar que voy a buscar a alguien en específico que está en una situación de mayor precariedad
dentro de esos 20.000, sino que voy y veo las condiciones generales. Y las condiciones generales, si uno revisa y se atiene a los indicadores que tiene el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, entonces se ve que hay ciertas cosas que no han sido cumplidas todavía. No esperamos satisfacción inmediata, sino que esperamos que haya un proceso de progresividad en la mejora de las condiciones de privación de libertad. Difiero un poco de la apreciación respecto de la no máxima seguridad en el país. Por lo menos 3 de las cárceles en el país, 4 realmente, fueron promovidas como cárceles de máxima seguridad. La Tolva, el Pozo y la parte de Támara y el nuevo centro penitenciario juvenil, ¿verdad?, que está en Jalteo. Es cierto, decían que eran unas cárceles fueron espectaculares de máxima seguridad. Y fueron manejadas principalmente por las Fuerzas Armadas en ese momento. Entonces, ese es el incumplimiento de los procesos internos de segregación, porque eso es parte de la precariedad que existe en el sistema. Realmente no se ha evaluado ni la peligrosidad ni las condiciones personales para hacer la segregación respecto de los niveles de peligrosidad de las personas privadas de libertad. Esa es tarea pendiente todavía. Yo aplaudo que haya más compromiso por parte de los profesionales del derecho, profesionales del trabajo social y psicología, para hacer ese trabajo con las personas privadas de libertad. Sin embargo, todavía nos falta mucho camino por recorrer. De acuerdo. Y no es una cuestión de esperar que estén en apartamentos porque ya esos habían, ¿verdad?, en los centros penitenciarios, y usted lo sabe muy bien, ¿verdad?, que había ciertas personas que podían pagar, eran personas que vivían realmente en condiciones bastante similares a las que pudieron haber vivido fuera del centro penitenciario. De acuerdo. Entonces es necesario que hayan unas condiciones mínimas generales que se apliquen para todas y todos. Y eso es posible y entiendo que está avanzándose hacia eso. Pero todavía como Estado tenemos varios elementos pendientes de cumplir. Usted señalaba también que es necesario controlar a las personas cuando se revuelven. El asunto es cuáles son los mecanismos de control a veces. Y en ese uso o aplicación de los mecanismos de control pueden existir excesos. Señala también que en algunos de los casos las personas que se han excedido pues han sido puestas a disposición del Ministerio Público. Hay que ver también en este sentido cuál ha sido la labor del Ministerio Público para garantizar la restitución o la protección de los derechos de estas personas. Porque eso es parte del proceso. No es un asunto de pensar que el culpable es un grupo o un sector, en este caso la Policía Militar de Orden Público, sino que es una responsabilidad del Estado. Y el Estado, al final de cuentas, somos todos. Respecto de la apertura de los centros penitenciarios, por ejemplo, durante mucho tiempo habían restricciones para que las organizaciones de defensoras de derechos humanos e incluso algunos funcionarios como jueces de ejecución, como fiscales del Ministerio Público, como defensa pública, pudieran ingresar con libertad a los centros penitenciarios. Y eso, de alguna manera, coloca en una situación de precariedad a las personas privadas de libertad. O colocaba. Sí, por eso puede ser que ya eso se haya resuelto, pero todavía la información relativamente reciente que tengo es que todavía hay ciertas barreras, y barreras que son, mire, hay que esperar a que mi coronel dé permiso para que puedan ingresar, cuando de acuerdo a la ley tendremos la autorización para ingresar, cumpliendo con los procedimientos de seguridad internos. Y ese procedimiento de seguridad interno no pasaba, o no debería pasar, por la autorización expresa del director del centro penitenciario. De cosas como esas que es necesario corregir para cumplir lo que establece la ley, porque en este y en otros casos, ¿verdad?, no estamos por encima de la ley,
sino que estamos en la responsabilidad de cumplirla y de cumplir con las obligaciones que asumimos como Estado. De acuerdo. Abogado. Bueno, yo quiero rescatar ciertas de las cosas que dijo el coronel y regresar al punto 1 que toqué dentro de mi alocución, que era el sentido del tema de máxima seguridad. Decía el licenciado Acevedo acá que se promovieron ciertas cárceles como de máxima seguridad, como el caso de La Tolva, de Ilama, etc. Yo políticamente le puedo promover una avioneta Cessna como un 767. De ahí que sea cierto es una cosa muy distinta, ¿verdad? Y eso viene por la cuestión operativa, infraestructural, de protocolos, hasta del tipo de cerrojos que se utilizan en las cárceles, que en las de máxima seguridad como tales son Magnalock, no son de cerradura. No hay contacto entre los privados de libertad, pasan 23 de las 24 horas del día en confinamiento solitario y solo salen 1 hora al día a tomar luz, aire en una mini celdita de estructura de metal con reja de alambre, ¿no? Para que puedan hacer ejercicio, pero de ahí son 23 de 24 horas confinados. Entonces, ahí estamos difiriendo en muchos aspectos. Ahora, el tema de derechos humanos, estoy de acuerdo en que se ha avanzado y las deficiencias que puedan haber todavía no son responsabilidad en su origen de las actuales autoridades, más sí corregirlas, ¿verdad? Pero estos son, como decían los antepasados, son polvos de aquellos lodos, ¿verdad? Que los venimos arrastrando desde hace 40, 50 años o más. Entonces, el tema también es que no podemos pretender importar sistemas perfectos de derechos humanos como los que posiblemente hay en ciertos países de Europa, como puedan existir en Costa Rica de repente, cuando aquí la realidad de la criminalidad organizada es muy distinta en cuanto a la afectación social que hacen estas pandillas, estas maras, no solamente en la sociedad como tal, sino dentro de los centros penitenciarios. A mí en lo personal, licenciado Acevedo, coronel Raúl, me tocó vivirlo cuando fui director del Centro de Menores de Renacer, ¿verdad? Porque eso que decía el coronel de las visitas conyugales, hasta los menores las solicitaban en su momento y fue una de las primeras cosas que yo tuve que eliminar. Sí. Porque les dije, óigame, muchachito, le digo, esto es una violación estatutaria, el hecho de que usted esté solicitando visita conyugal de menores de edad igual, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la precariedad principal? Que en el caso de los menores, por ejemplo, tenemos niños de 13, 14, 15 años que están recluidos, o a veces hasta mayores de 18, que han pasado ahí, donde ellos están alojados acá, por decir antes que quedaba Renacer en el Valle de Támara, ahora queda en Jalteba. Tenían a la mamá privada de libertad en Cefas y el papá privado de libertad en Támara. Estaban los tres en el mismo valle, ahí. Y ellos a su vez ya tenían niñas de 13, 14 años embarazadas de la 4ª generación que venía, que va a crecer dentro de esa célula de influencia. Entonces de ahí el otro tema que usted tocaba, tema de la sala cuna del PNFAS, es un tema que yo siempre lo he debatido fuertemente, porque según los protocolos, pues la madre tiene derecho a estar con su hijo y todo lo demás, pero si nos vamos a los principios de la Convención de Derechos del Niño, que dice que toda decisión que se tome, según el artículo 3, tiene que ir en beneficio de los intereses del menor, eso no debería de ser, porque ¿a qué tipo de ambiente lo estamos sometiendo al criarlo dentro de un centro penitenciario? Eso no debería de ser bajo ningún punto. Así es. Pero son temas que se dan en este aspecto. Ahora, en cuanto al asunto de la rehabilitación, que viene aunado con la clasificación penitenciaria, hay que recordar que tenemos 3 aspectos dentro de la rehabilitación. La rehabilitación primaria, que es la reeducación, la rehabilitación secundaria, que es en oficios o técnicos para que aprendan algo que hacer en su vida una vez que pasan al protocolo de rehabilitación terciaria, que es la reinserción. Y ahí la parte de la terciaria no está en las manos del INP mejorarlo. Eso es manos del Estado, directamente del gobierno. Porque ¿qué pasa en el momento que un privado de libertad, que no es de mayor peligrosidad, por decirlo así, sale en libertad, ya sea porque pasaron 2 años y no fue condenado, porque las medidas alternativas a la prisión solo pueden durar 2 años, ¿no? Sí. O por cualquier otra razón que se nos pueda ocurrir, porque ya cumplió su condena, por libertad condicional, etcétera. Pero sale del centro penal y va
a pretender ser reinsertado en un barrio o colonia donde las condiciones son iguales o peores que cuando él salió de ahí, las condiciones sociales, porque de repente ya hay más células criminales en ese barrio o colonia, las condiciones de vivienda, de trabajo, de salud, de educación, etcétera, son peores de cuando él salió. Entonces, ¿cómo lo podemos reinsertar si tampoco hay un programa que incentive a las empresas a otorgar trabajo a los reinsertados mediante beneficios fiscales, etcétera, como sí existe en Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Las famosas casas de tránsito que le llaman allá, que es cuando están bajo vigilancia del oficial de libertad condicional y son puestos en observación para que su conducta sea idónea en la reinserción, pero aquí todavía nos falta mucho y como vuelvo y recalco, en ese sentido no podemos pretender importar sistemas cuasi perfectos a una sociedad que todavía está muy lejos en muchos aspectos para comenzar la educación, ¿verdad? Entonces eso es muy importante dejarlo claro, Raúl. ¿Alguien de la ONU después del informe, antes, me imagino lo consultaron antes del informe y después ya han hablado? No, Ni antes ni después. ni antes ni después. ¿Qué piensa de eso? Yo quisiera que pudiéramos, solo atrasarme un momentito, me gustó con el licenciado Acevedo los temas que discutimos. Ya no estamos hablando de muertes, no estamos hablando de reyertas, no estamos hablando de heridos, no estamos hablando de fugas, ni estamos hablando de gobierno de organizaciones criminales. Eso para mí significa mucho porque quiere ¿Cómo decir, bueno, Se rió Padilla ahorita que le dije, ¿cómo hizo para parar eso? es que esto tiene un tema sencillo, la no corrupción, la no colusión. Correcto. Nunca, licenciado, intente usted corregir un sistema penitenciario si la cabeza Está mal. es corrupta o recibe fondos de alguien. Este programa está en vivo y yo invito narcotraficantes, maras, pandillas, organizaciones criminales o quien sea que me diga que me ha mandado a mí un lempira o que ha tratado conmigo algo. ¿Alguien ha tenido valor de ofrecerle algo? No lo van a intentar. No lo van a intentar. Estoy seguro que no lo van a intentar. Seguro. Se me vino a la mente algún militar. Yo estoy claro que la persona que haga eso conmigo se va a ir al presidio. Quien sea. Entonces, Conocí a aquel coronel que agarraron con 400,000, sí, personalmente. personalmente. Cuando- Era mi amigo. Cuando le contaron, ¿qué dijo usted? Yo se los advertí. Y yo le dije, no vaya a violentar la ley. No vaya a violentar la ley. Todos nos fuimos y hoy estamos entendidos en esto. No vamos a violentar la ley. Entonces, con dolor en mi corazón, pero yo le voy a aplicar la ley. Ni lo dude. Entonces, partiendo de esto, que los centros penales no los logremos nosotros como un centro de corrupción, lo demás se logra. No, pero quiero recordar eso porque es un buen logro y un buen ejemplo. Agarraron a un coronel con 400,000 lempiras y está preso. Hay que destacar eso. reconocerlo, Sí, claro. hay que reconocerlo porque lo bueno también se dice, no solo lo malo. Este señor, el coronel Muñoz, lo agarraron y lo metieron preso. No lo apañaron. Y así va a suceder con todo el que lo quiera hacer, tenga el grado que tenga. El señor jefe de Estado Mayor Conjunto es contundente con nosotros con esto. Mire, mientras las autoridades no protejamos los delincuentes, las instituciones se levantan. El problema es cuando nosotros empezamos a cámbienlo de lugar, pues. Eso de cámbienlo de lugar no existe. Mi general Hernández ha sido claro. Muñoz, el que cometa una ilegalidad, mándelo a los tribunales de justicia. ¿Cuál? ¿Que vamos a esperar aquí? No. Mire, si nosotros comenzamos, esa acción, Raúl, nos ha traído a nosotros tantos beneficios, lo que lógicamente nadie quiere hacer eso, pues. Alguien le habló por ese coronel y le dijo, Muñoz, ayúdele, no lo meta preso. Nadie. Es que no lo van a hacer. No, mire, Los cercanos suyos ahí, ¿cómo se pusieron?
es que no me van a decir nada, a mí no me van a decir nada. Es que estamos tan claros con las reglas, que violentarla es un problema. Pero mire, eso fue un ejemplo de mucho. Si los fondos están llegando a los centros y las organizaciones criminales no compran a los directores, a los comandantes, a la gente que dirige, esto tiene que mejorar. Esto obligatoriamente tiene que mejorar. Los problemas de violaciones que se den en algo, eso tiene que cambiar sí o sí. Eso no es negociable. Y estoy de acuerdo con el licenciado Acevedo. Esto no se puede permitir, no lo podemos permitir. Yo no se lo voy a permitir a nadie. Donde se dé un caso como eso, mire, va a ser puesto a la orden donde corresponda. Yo no puedo ser juez y parte. Yo pongo a la persona a disposición de los tribunales. ¿Qué sigue? No es mío. Pero sí quisiera que nosotros podamos ampliar la mente en esto y no parcializarnos ni defender nada. Ver lo que se ha hecho, y yo creo que la población, el pueblo hondureño, es uno de los mayores testigos si esto ha tenido un cambio o no ha tenido un cambio. Porque esto es Honduras. Esa es la libre decisiones de los pueblos de ver qué sistema le funciona o qué no le funciona. Entonces, el poder tener, vuelvo con esto, lo que decía el licenciado, no hay cárceles de máxima seguridad, no las hay. Le voy a poner un ejemplo, Ilama y La Tolva. El licenciado Acevedo mencionaba 3. Ilama y La Tolva está diseñada para 400 presos y tiene 1,300. Están fuera de las celdas. 300%. Juegan todos los días salen a jugar, reciben sol 4 o 6 horas al día, tienen visita, pueden comprar en el comisariato que tienen. Por Dios santo, mire. Óigame, antenoche vi una cárcel en Rusia que da miedo. Las meten en unas barras y en un lugar que hace cualquier cantidad de frío. Esos rusos no andan con paja. ¿Y aquí cuántos dijo? ¿Sabe qué? Me acordé entonces que jugaban potra, tiraban la pelota afuera, se saltaban en el muro y iban a traer la pelota y regresaban. ¿Se acuerdan de esa? Trujillo, La Mosquitia. ¿Cuántos son? Me está diciendo que hay 1,000 de sobrepoblación. 300% sobrepoblación. Claro, porque, por ejemplo, en la clasificación, usted encuéntreme un MS en Ilama, en La Tolva. ¿Ha ido a visitar ahí, licenciado Acevedo? No, últimamente no. Búsquelo. Ahora busque un 18 en Ilama. Dígame qué lío hay con ellos. Ninguno. La clasificación de esto, que lo estamos haciendo de una manera acelerada porque tenemos que hacerlo, todos los centros penales del país, donde cae alguien que va a pervertir el sistema, viene para esas cárceles, inmediatamente. Solo quiero que tanto nosotros como el pueblo hondureño pueda entender algo. Los avances han sido significativos, que nos falta mucho, como dice el licenciado Acevedo, totalmente. Pero otra cosa, y que comparto igual con el licenciado, no hay cárceles de máxima seguridad. Nosotros no somos un ejemplo de esto. ¿Por qué? Porque no están las condiciones para esto. Yo me he puesto a ver las cárceles donde está el Chapo Guzmán, donde esa que dije Rusia me dejó impresionado. Eso sí, no. Busque algo como eso. Mire, en Honduras, el director del centro está preocupado hasta para que coman a tiempo, pues. Como son militares, nos regimos a los horarios hasta que coman a tiempo. Y qué bueno que usted le lleven la comida ahí donde está tranquilo. Que cuando tiene visita ahí la tiene tranquilamente. He visto al presidente de El Salvador decir, quítenle la comida, no va a comer ni arroz ni frijoles. Así queda el presidente de El Salvador. Nosotros, licenciado Raúl. ¿Por qué se ríe, pues? No, es que por hoy me da ganas de reír porque nosotros que conocemos el sistema y que estamos allá adentro, estamos viendo lo que está pasando y la armonía y la tranquilidad que está dentro de esos centros, lo cual no pensamos que en tan corto tiempo lo íbamos a lograr. Entonces usted va a ver las visitas de los fines de semana. Mire, se asoleaban las visitas que estaban ahí, todos los centros penales del país. Va a ver usted que tiene unas galeras que un buen amigo me recomendó. Póngale unas galeras, hombre, hágale una galera para que no asoleen. A la semana teníamos hecho esas galeras.
Bueno, usted aquí ha dicho esta mañana que los que están privados de libertad en Honduras están privados de libertad, pero tienen derecho a comida, a seguridad, a medicina y a mujer. Así es. Y a visitas. Hay visitas. Y a visitas. Dígame Y amigos, entonces. ¿Quién no la tiene? Yo solo les pido que me digan quién no las tiene. Que vayan ahorita a Máxima. Y va a ver usted esa gente de Máxima en una visita conyugal y en una visita normal con sus familiares. Ok, entonces seamos congruentes, pues. El sistema está siendo no permisivo, sino consciente de esto. Pero tenemos que cambiar el lenguaje, tenemos que cambiar la percepción que militar, violación de derechos humanos. Mírenme, si nosotros viéramos videos de los centros penales, nos asustaríamos. Mírenme, salimos nosotros confundidos de ahí, pero ahí no había ningún problema, todo estaba bien y ordenado. No, el orden es el orden. Y mientras la señora presidenta así lo ordene, así se va a cumplir. Y estamos claros y entendidos que nos falta mucho. Claro, hombre, nos falta mucho. Ese hacinamiento, en por lo menos 6 meses, va a haber dado un cambio grandísimo. Ese hacinamiento. 1. 2. El problema de personas que no están juzgadas, que no corresponde al INP, pero que hoy, gracias a la disposición de la señora presidenta de la Corte, que hemos puesto una mesa de trabajo con la defensa pública, con la Procuraduría, el INP, y nosotros no negándonos a eso, pues, ya va a ver cuántas personas van a salir. Más las 1000 y pico que han salido ahorita, que si no hubiera sido por esto, no salen, allí estuvieran. Muchos privados, esa libertad condicional, mire, se está dando de la manera sin dinero, sin corrupción, sin pagarle a nadie, y se está dando hoy. Y dentro del próximo tiempo se va a dar de una mejor manera. Lógicamente, tenemos que corregir mucho. El policía militar está haciendo un trabajo enorme ahí. Está solucionando un montón de problemas que no eran de él. Pero que sin embargo, no verlo sería no correcto. Entonces, licenciado Acevedo, solo quisiera que así como vemos estos errores, también podamos ver los avances y las cosas en bien. Esos centros penales hasta cara tienen hoy, limpios, ordenados, correctos. Y con lo que me decía usted, recuerde usted, las cárceles es un sistema de seguridad nacional. ¿Cómo sé yo que el que llegó solo llegó a la puerta y pase? Yo como director no se lo permito. Yo le digo, espéreme, ¿quién es? Ah, no, sí, aquí está. Ah, usted está acreditado. Porque así recuperaron un marero en el juzgado de San Pedro, entrando como pensando que eran los que estaban ahí. Acuérdese lo que tenemos. Las organizaciones criminales del país son fuertes. Las medidas, dígame una cárcel del mundo donde alguien solo llegue, entre y se vaya. O sea, los derechos humanos no están facultados para abrir puertas como que fueran el Espíritu Santo. No es así. O sea, coordinémonos, ordenémonos y adelante. Miren, las puertas están abiertas de manera ordenada, como en cualquier lugar del mundo. Solamente. Padilla. No, solamente quería establecer parámetros comparativos, Raúl, Coronel Muñoz, licenciado Acevedo, en cuanto al tema de lo que tenemos en Honduras y lo que son protocolos de máxima. Por ejemplo, visitas, protocolo de máxima, no existen. 23 horas de confinamiento versus posiblemente 18 horas o menos en el sistema nuestro, igual. No hay convivencia entre reos en máxima, aquí sí existe. Aquí juegan, cuentan chistes y todo. Si no, recordemos cuando se dio el tema de Magdaleno Mesa, por ejemplo. Miran televisión juntos. ¿Sí? ¿Cuántos entraron de un solo a asesinar a Mesa? Fueron 3, de una sola vez, que se supone que no tienen que tener convivencia. De ahí el otro tema es que en cuanto a las visitas, solo lo puede visitar su abogado cuando hay procesos pendientes para algún recurso que se haya sometido a conocimiento de la autoridad competente, o en caso de ser extranjero, del embajador de su país o del cónsul acreditado, para cuestiones muy particulares. Y solo tienen derecho a enviar y recibir una carta al mes, y la correspondencia es revisada
antes de que salga o antes de ser entregada al reo. O sea, no es que voy a escribir lo que yo quiera y lo mando, no, se revisa. Y lo que entra también se revisa. Y aquí tienen libre comunicación. Es más, desconozco si ya está funcionando correctamente el bloqueo de celulares, porque antes habían muchos puntos particulares dentro de los centros penitenciarios donde sí se captaba señal y uno podía hablar. No sé si eso ya se corrigió, que tendría que ser así. Licenciado, hay teléfonos, porque la ley también nos obliga a que tenga teléfono y usted con un PIN puede llamar desde Correcto. ahí. Están en todos los centros del país. Pero teléfono de los fijos de antes, Sí, Sí, con tarjeta. Puede Sí. marcar. de disco. Sí, no de teclado. Es con tarjeta y controlado. Sí. tienen que ser Sí, sí. controlados. No, Sí, no, porque y si está no, Y bien. Sí. escuchada la llamada. Tiene que, bueno, Es tiene hay que ser hacerlo. controlado. Hay que hacerlo. No, no, Tiene sí. que ser Ha controlado. llegado a caer, va. Tiene que No, ser controlado porque Solo para muestra un botón. Elder, ahí me gusta que te pusiste pilas. Poneme ahí eso de El Salvador para leérselos. Eso fue ya días, pero es el tema que estamos abordando. Dice El Salvador, Bukele dice que deja sin comida a los pandilleros. Subilo. Acércame ese tele, porfa. Bukele amenaza con dejar sin comida a los pandilleros. Eso, móvelo para leerlo. Las autoridades mantienen en emergencia las cárceles donde por orden de Bukele más de 20.000 pandilleros permanecen en sus celdas hacinados y en el suelo. El presidente salvadoreño Nayib Bukele advirtió el martes a las pandillas que si aumentan los homicidios, les quitará la comida a sus miembros detenidos en las cárceles y ordenó la construcción de otra prisión exclusiva para quienes forman parte de estos grupos criminales. Si desatan una ola de criminalidad, nosotros les quitamos la comida en las cárceles. Mejor estén tranquilos y déjense arrestar. Por lo menos allá adentro van a vivir y van a tener comida, dijo Bukele durante un acto de graduación del contingente. Recuerde usted, Raúl, una cuestión que se dio en El Salvador. Cuando comenzó esta guerra urbana contra las pandillas, ¿cuántos muertos se dieron en apenas 60, 90 días en las calles de San Salvador y otras poblaciones de urbe grande? O sea, era una guerra abierta en las calles de la policía contra las pandillas. Entonces, este tipo de reacciones de Bukele vino a razón de esa ola de violencia que se había desatado en las calles. Y tuvo él que establecer políticas extremas en algún momento para poder mantener el orden. Porque si no, eso se hubiera vuelto prácticamente una guerra civil de nuevo en El Salvador. ¿Deseado se ve? Sí, lo que pasa es que uno no puede desde el Estado combatir el crimen cometiendo un crimen. Eso es un axioma. Lamentablemente que no podemos empezar a decir que vamos a hacer legales o hacer prevalecer la legalidad cometiendo una ilegalidad. O sea, lo que ha hecho Bukele lo ha justificado a través de los estados de excepción que ya llevan más de 2 años en El Salvador y que poco a poco van costándole más a El Salvador. No solo a Bukele, y terminarán en algún momento reventándole en la cara, como cuando uno infla un globo y lo sigue inflando y lo sigue inflando, es un momento en que estalla. Pero políticamente le ha resultado, porque mira Claro, el triunfo que tuvo. Políticamente él es un hombre de éxito. El asunto es que eso tiene un costo. Inflando, es un momento en que estalla. Pero políticamente le ha resultado, porque mira Claro. el triunfo que tuvo. Políticamente él es un hombre de éxito. El asunto es que eso tiene un costo. Pero políticamente le ha resultado, porque mira el triunfo que tuvo. Políticamente él es un hombre de éxito. El asunto es que eso tiene un costo. Pero políticamente le ha resultado, porque mira el triunfo que tuvo. Políticamente él es un hombre de éxito. El asunto es que eso tiene un costo. Pero políticamente le ha resultado, porque mira el triunfo que tuvo. Políticamente él es un hombre de éxito. El asunto es
que eso tiene un costo. Pero políticamente le ha resultado, porque mira Claro, triunfo que tuvo. políticamente él es un hombre de éxito. El asunto es que eso tiene un costo. Se pensó que era uno de los elementos más fáciles de sobrellevar. ¿Sabe qué es lo que pasa, licenciado? Disculpe que lo interrumpa en ese sentido. Que hay que diferenciar, por ejemplo, donde está Támara, que hay muy poca población cercana, natural, que no sean reos cercanos, y ocurren cosas distintas, por ejemplo, como cuando usted va a Intibucá, que el centro penal está en el la centro mera de la urbe, ciudad. en el centro de la ciudad. Entonces, si bloquea la señal celular, bloquea a todos los comercios que están cerca, las personas que tienen oficinas y todo lo demás. Pero hay posibilidades técnicas de hacer el bloqueo de manera interna, sin afectar hacia afuera del centro penitenciario. Ahorita, porque esa es una obligación de las compañías que proveen ese servicio. Mire, eso no es negociable. El comisionado de Conatel está claro con eso, don Lorenzo, y dentro de las próximas, mire, han sido fuertes las discusiones en esta temática. No, pero es que Lorenzo, el presidente Conatel, Lorenzo, pónganlos en orden, hombre. Activo y aclaro con los millones que llevan. Múltenlos. Hay que presionarlos. Son millones y millones de dólares los que ganan estas empresas. Que ayuden con esto de los sistemas carcelarios. Ojo, quieren comprar un equipo que es una papada, que no sirve. Ya tengo ese informe. Una de las personas que conoce eso me lo informó. Yo fui presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, sé que Lorenzo ha batallado con esta gente por 2 años, pero hay que tomar sanciones entonces para Tigo y Aclaro si no pagan ese sistema carcelario. Les va muy bien a Tigo y Aclaro exageradamente y todo ese dinero lo sacan del país. No invierten un lempira aquí. Una pausa y continuamos. Continuamos en la entrevista. Hablaba de esas llamadas que salen desde las cárceles. Hay delincuentes, asesinos que hablan desde las cárceles. ¿Qué ha hecho el gobierno? Yo platico frecuentemente con el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, don Lorenzo Sauceda, y hemos hablado, pero Lorenzo, ¿qué pasa? Y tengo un informe que las compañías quieren comprar un sistema que ya está desfasado y que no serviría tanto. ¿Qué ha pasado con eso, el bloqueo de las llamadas desde las cárceles de Honduras? Buenos días, el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Lorenzo Sauceda, estaba viendo el programa, está con nosotros. Buenos días, presidente Sauceda. Buen día, Raúl, y muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo quiero iniciar significando la labor que está haciendo el comisionado Ramiro Muñoz, porque los resultados son tangibles, son observables del avance en cuanto al control y en cuanto a las requisas, en cuanto al decomiso de inmensidad de instrumentos de violencia. Y hemos visto un avance, creo que es una extraordinaria decisión de la presidenta Xiomara y un extraordinario trabajo del comisionado Ramírez. Ahora, con respecto a estos señores de las telecomunicaciones, Raúl, es una vergüenza y yo quisiera que se enfatice y que nuestra población se dé cuenta. Son más de 2 años que tenemos de estar lidiando, de estar en conversaciones, de estar en reuniones, de llamarlos a la sensibilidad humana, porque ahí son vidas las que están en juego, son vidas las que se pierden, son extorsiones, y hasta el día de hoy no hemos podido lograr que estos señores cumplan con la ley, con lo que está en sus concesiones y la ley de marco del sector de las telecomunicaciones y la ley de la inhibición de las telecomunicaciones. Aparte de las reuniones, les hemos dado sendas sanciones, Raúl. Ya fueron multados con 100 millones de lempiras cada uno, pero
para ellos parece que es centavo. Yo les he dicho que no es el propósito de Conatel ni mucho menos del gobierno. Sin embargo, a ellos parece que esos 10 millones como que son centavitos y no han querido atender. Ahorita estuvimos en la última reunión, Raúl, les dimos un ultimátum a través de una ordenanza de Conatel y solo son peros y juegos, y la última reunión fue el martes de la semana pasada, en la cual ya definimos que nos salieron, Raúl, qué vergüenza, y lo denuncio públicamente, que hasta en octubre van a bloquear una cárcel después de 2 años, y como tú dices, yo se los hice saber, que por andar economizando quieren contratar la compañía que está dando el servicio, que es la que les tiene en los grandes problemas de las salidas y entradas de llamadas. A través de un informe de los oficiales, altos oficiales, que coordina el coronel Muñoz, se les evidenció en una presentación que le hicimos en Conatel, con pruebas que aún están saliendo llamadas y entrando llamadas, no solo de Wi-Fi, sino que también por los teléfonos. De tal manera, Raúl, que aprovecho y te agradezco esta oportunidad para denunciar a Tigo y a Claro, a sus altos ejecutivos, para que actúen como humanos. Ellos dicen que pagamos impuestos, son miles de millones los que le genera el pueblo, sus clientes, que yo les digo, son sus clientes, protejan a sus clientes, que el que compra una recarga de 25 lempiras, ese le está generando miles de millones a través de los miles de suscriptores que tienen esa compañía. Es una denuncia que le hago formal, les hemos dado un ultimátum, estamos coordinando con la dirección de los centros penitenciarios, con la DNI, y yo espero que escuchen esto, y si no, pues ya igual, Raúl, ya iniciamos otro proceso de sanción, y esta vez va por los centros penitenciarios, que eso va dirigido a sus concesiones. Y va otro proceso porque también han hecho caso omiso a cumplir con el mandato que nos dio la presidenta, ellos también, de que se vendieran los chips bajo un control riguroso con registros biométricos. Tampoco han querido atender, y por eso también ya iniciamos otro proceso de sanción. No es la gracia, no es lo que queremos. Queremos solución para la seguridad de nuestro país y de nuestros conciudadanos. Lorenzo, pero han tenido un tiempo prudencial. Estamos a 26 de abril, vamos a entrar al 5º mes del tercer año de gobierno. ¿Ha tenido un tiempo prudencial estas compañías? ¿Qué argumentan? Demasiado tiempo prudencial, Raúl. Desde hace 2 años estamos en esto, y a principios de este año que les mandamos una ordenanza, dijeron que nos hicieron un calendario, pues ahí hemos estado tratando, pero ya el martes ya la gente ya no soporta. Nosotros como servidores públicos y responsables de este cargo que nos ha asignado la presidenta, tampoco ya no vamos a seguir aguantando, y no es ese el propósito, pero ni modo, vamos a tener que sancionarlo. Les llamamos a que cumplan, a que agilicen el equipo correcto, no un equipo ahí que no vaya a servir para el bloqueo total de los ingresos y salidas de llamadas de los centros penitenciarios. Un momento, coronel, ¿algún comentario aprovechando que está el presidente Conatel? Don Lorenzo, un gusto saludarle. Yo creo que don Lorenzo ha sido altamente caballero con nosotros en atendernos y poder ver esto. Ahora lo que falta es que se aplique la ley en esto, porque no pueden ser contemplativos. Miren, salimos, y don Lorenzo sabe eso, salimos de un lugar donde hasta la fibra óptica de las mismas empresas estaba en las celdas de los líderes de esas organizaciones criminales. Ese es un atentado contra la seguridad nacional del país. No es posible. Entonces solo les pedimos, miren, de la manera que como sea, bloqueen esas señales, hombre. Ese no es un problema del Instituto Nacional Penitenciario. Sin embargo, nosotros pasamos quitándoles antenas y un montón de cosas para poder evitar esto. Pero el bloqueo de las señales es su responsabilidad. ¿Usted sabe cuánto ingresa todos los días
en recargas y en Tigo, no sé qué se llama o no sé cómo se llama, Tigo Money. esa manera de enviar dinero. Es la manera de extorsionar. Esto no puede seguir pasando, hombre. Solo hay que bloquear las señales de los centros penales. Eso es todo. Lorenzo. Muchas gracias, coronel. Así, Raúl, justamente en la última reunión yo les dije inclusive que ellos están colindando, y lo digo, con cómplice con la delincuencia, y además les dije que están en un proceso de boicot a la política de seguridad de nuestro gobierno. Están entendidos y no esperamos sancionar, no es ese el propósito, es que cumplan para la protección de las vidas humanas de nuestros conciudadanos. Gracias. El presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones esta mañana, don Lorenzo Sauceda. Comentarios como ustedes como conocedores de esto. No es un asunto de 2 años, tenemos muchos años más de incumplimiento por parte de estas compañías telefónicas de una ley, de un mandato, de una obligación. Y como decía el señor Sauceda ahorita, estamos ante un acto de complicidad prácticamente. No prácticamente, definitivamente. Y no se está haciendo nada para poder realmente sancionar a estas empresas que están incumpliendo la ley. Recordemos una cosa, Raúl, que el dueño de las frecuencias radioeléctricas, del espectro radioeléctrico, es el Estado. Estas compañías, al igual que los canales de televisión, que las radios, etcétera, solo tienen concesiones para explotación. Entonces, si es tan grave el incumplimiento reiterado y no hay voluntad de querer colaborar con las políticas de seguridad del Estado, no de este gobierno, pues es una política de Estado. Sí. Hombre, pueden establecer un bloqueo a la señal de la compañía, ya por último, si no hay una solución que quieran colaborar, porque una multa de 100 millones de lempiras por una compañía esta que genera miles de millones, no son ni siquiera 5 millones de dólares, o sea, se ríen de las multas. Eso para ellos Se ríen de esas multas. es ridículo. Entonces, ¿va? Esa cantidad es irrisoria para ellos. Sí, definitivamente. Entonces hay que tomar medidas más fuertes en este sentido. Y ahí veremos si en realidad es que no quieren cooperar o cómo es la cosa. Dígame, coronel, aquí tenía unas importantes. ¿Está de acuerdo con las Naciones Unidas? Dicen que 8 de cada 10 presos sufren violación de derechos humanos. Vuelvo a tirar acá. No, hombre, es que no es. Es que esto es divertido, hombre. Miren, porque no, las puertas están abiertas. Las puertas están. Eso quiere decir que de 20,000 presos, 18,000 están bajo una opresión terrible, pues. Entonces, ahora miremos eso versus lo que está allá. Ahora, si me dicen esta cárcel solo debería de tener 300 presos y tiene 1,000, entonces se está violando, está bien, pues. Pero, le repito, seamos congruentes con la realidad de los países. No me le aplique una medida internacional de un país de Europa u otra nación a Honduras. ¿Cómo vamos a poder entender esto? No es así. Esta es nuestra realidad. Esto, y no es que la estamos aceptando de decir, solo que estoy claro yo, que no es cierto que esta 8 de 10. Y entonces, aquí, ¿qué estamos viendo? Nada. Dicen que basado en el reporte del CONADE, el informe de Naciones Unidas habla de que en las cárceles de Honduras ponen electrochoques, extraen uñas, obligan a los presos a dormir desnudos. ¿Todo eso es cierto, coronel, o son fantasías de los organismos de derechos humanos? Mire, yo creo que las sirenas cuentan muchos cuentos. Los cantos de sirena dañan mucho. No, hombre, tenemos que ser más congruentes con la verdad. La verdad, hombre, los centros penales están abiertos para poder trabajar juntos. Miren, criticar este sistema es fácil, mantenerlo. Miren lo que acabamos de ver ahorita.
No se puede controlar ni el ingreso de una llamada. Ahí no va a haber ninguna queja nunca. Pero sostener esto en los centros penales, yo sinceramente, todos los muchachos que miren que están ahí, que dice policía militar, yo los felicito por el trabajo que hacen, los comandantes por el trabajo que hacen, por el bien de Honduras. ¿Por qué? Porque pareciera que darle el poder a las organizaciones criminales es estar bien. ¿Para qué le van a poner choques eléctricos o toques eléctricos a un privado de libertad con el sentido de qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué? ¿Qué ocupamos nosotros si el control de los centros lo tenemos nosotros? ¿Para qué vamos a hacer esto? No, hombre, ya este tipo de cosas ya son historias que ya no son congruentes con esta realidad. Este es un nuevo tiempo y tenemos que poder ver lo que se está haciendo, lo que se está logrando. Yo creo que el pueblo hondureño es el mayor testigo de lo que aquí hay. Yo no estoy defendiendo ninguna cosa incorrecta. Solo estoy diciendo de dónde venimos, por dónde vamos y cuánto nos hace falta por avanzar, como lo decía el licenciado Acevedo. Pero aquí no es una postura de una institución o de alguien. Esto es un problema de país y que se va mejorando, querramos o no querramos verlo. ¿Qué medidas se aplican para mejorar las condiciones de este sistema? Olvidémonos ya de la seguridad porque eso está hecho. El control de los centros penales nosotros los tenemos, pero los programas que se están haciendo para poder ayudar al privado de libertad, mire ahorita, como nunca antes en la historia, si Honduras ni siquiera tenía políticas públicas en este tema del sistema penitenciario, hasta eso estamos creando nosotros ahorita en el instituto, porque no existe. Entonces, los avances han sido altamente significativos. Vamos a seguir trabajando para evitar o descongestionar los centros penales. La atención a cuando se dé un acto de una violación de derechos humanos va a ser denunciado. Mire, yo no tengo problema para hacerlo. Y yo creo que ya lo han visto. Los programas de rehabilitación de los privados de libertad van en camino y eso no se va a detener. Los programas para poder construir estos centros penales que ayuden a descongestionar van en camino. Me gustaría que viéramos, aunque sea la cárcel de mujeres, los avances. Mujeres que dormían con el agua aquí, con la lámina aquí, para que mire hoy la nueva forma de ver las cosas. ¿El video? No, creo que no, porque estamos terminando ahorita de adecuar todo esto y no sé, licenciado Acevedo, si lo ha visto. También poder hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que el instituto provea a los abogados, los trabajadores sociales, para que esas personas que ya no deben de estar presas salgan. Esa es una realidad hoy y se está trabajando duramente en eso. Hay 10 abogados con uno de los comisionados que está conmigo, metido 24/7 en Támara, trabajando para esto. Hoy cada privado de libertad está identificado. Las alianzas, por ejemplo, esto que se hizo con el Registro Nacional de las Personas, que nosotros no sabíamos a quién teníamos preso, miremos hoy a ver si es cierto. O porque el preso no quería salir y no quería identificarse. Dígame qué preso de Honduras no está identificado hoy. Todos están identificados. Esas alianzas con la Corte Suprema de Justicia, con la Procuraduría General de la República, para poder favorecer estos privados de libertad es increíble, como nunca antes. La abogada responsable de gestionar de los tribunales todo este proceso, están trabajando increíblemente para beneficiar a estas personas. Los jueces de ejecución, las coordinadores de los jueces, la coordinadora de estos jueces de ejecución, como nunca antes. Ahí están. Vaya, mire San Pedro, mire la cárcel de máxima seguridad donde está una organización criminal. Vaya a ver qué violaciones de derechos hay ahí. Vaya a La Tolva. Entonces, Támara hacían lo que querían. Ahí le salían 200 pelones, decían, armados y venían para afuera. Solo pregúntenle a la gente que ha entrado y que sabe esa realidad. Vaya, mire si eso sucede hoy.
¿O a qué módulo va a decir un privado de libertad que no vamos a entrar nosotros con la policía militar? Entonces los avances son marcados, totalmente de acuerdo que nos hace falta. Señores, solo tenemos 9, 10 meses en esto. 9, 10 meses versus 200 años de 9, 10 meses tiene usted, ¿no? Sí, en junio nosotros cumplimos el año del PCM emitido por la señora presidenta en el Consejo de Ministros. Voy a preguntar, Padilla, usted que es bien crítico, ¿cómo ve estos 10 meses? Mire que se ríe el licenciado Acevedo, del coronel Muñoz. Mire, yo le voy a decir claramente, Raúl, sí siento que han habido avances, porque más allá, por ejemplo... Bueno, usted estuvo en Renacer, ¿no? Renacer, sí. Esa chamba que tiene el coronel no debe ser no fácil. No es fácil, para nada. Para nada fácil. Y es más difícil con los menores todavía, creo yo. Porque como ellos están bajo un sistema especial de protección, entonces hay muchas cosas que no se pueden hacer. Pero sí siento que han habido muchos avances positivos en relación a que, más allá de aquel incidente que se dio en Cefas, pues no se ha escuchado mayores cosas en cuanto a reyertas, a motines, a muertes dentro de las cárceles, a fugas. Sí he visto noticias de decomisos masivos de armas, de que el ingreso de drogas ya no es una noticia que se repite tanto, ¿verdad? En este sentido, como dice el coronel, es imposible decir que lo vamos a frenar todo, ¿verdad? Porque no se puede, pues habría que tener clarividencia y un montón de cuestiones ahí para adivinar cómo están la cuestión de los ingresos, pero con que se controle el asunto de que la gente que esté en la cabeza no sea corrupta, es un gran avance para este sentido, porque antes sí, y yo se lo dije muchas veces que he estado acá tratando este tipo de temas, era innegable que todo asunto relacionado con armas, con drogas, con dinero no limpio que ingresaba a los centros penales, era facilitado a través del personal de custodios. Ese mensaje, creo que fue un mensaje claro del coronel Muñoz y su equipo, agarrar ese coronel con ojo 400,000 empiras y que fuera preso. No, si es que antes, Raúl, antes no era ningún secreto el hecho de que los directores de penales, y entre más grande el penal, mayor el negocio, ganaban por el ingreso de prostitutas, ganaban por el ingreso de alcohol, ganaban por el ingreso de drogas, de todas las mini pulperías y restaurantes que habían en el centro penal. Si tenían centros de entretenimiento con mesas de billar, por ejemplo, todo eso era ganancia para el director. La Champions la ven siempre juntos todos. ¿O ya no? No. O sea, todo eso era dinero de ganancia para el director y su personal más allegado de confianza y los que estaban en la puerta que permitían el ingreso de muchas cosas. Pues eso es innegable. ¿Cuál ha sido la forma más ingeniosa de introducir drogas que su equipo y usted han descubierto? La más ingeniosa. Le voy a decir la más vulgar y la más ingeniosa. Está bueno. La más vulgar es a través de las mujeres, en los genitales, en los niños, la más vulgar. Pero la más ingeniosa es subir cosas en drones, y dejarlos caer hacerlos volar en la noche y bajarlo en las áreas donde el día siguiente ellos van a ir a jugar o van a ir a trabajar. O si no, van a construir, le llevamos la materia prima y usted mira una tabla normal, sin ninguna hueca, sin ningún tipo de problema, lo pasa por el escáner y adentro va llena de droga. O sea, el ingenio de ellos es mucho, pero para eso estamos nosotros. El hecho es no corromperse, ese es el secreto. ¿Cómo hacen con los drones? ¿Es muy seguido eso? No, sí, pero ya no lo sabíamos. ¿Cuándo se dieron cuenta? Cuente. Como a las 2, 3 semanas de estar ahí. ¿Por qué? Porque un dron se lleva 2 libras de marihuana. Fácil. Se lleva una libra de cocaína y la aterriza ahí, cuáles escáneres y cuáles nada. Un dron se puede llevar hasta una pistola con sus cargadores, ponerla ahí y baja tranquilamente. Entonces, pero eso es parte de... Ese no es el centro de este problema. Ese no es el centro de este problema. Así, ¿y cómo se dieron cuenta? ¿Cuándo fue la primera vez? Encontrándolos. ¿Quién le avisó? Un centinela, un policía militar. ¿Y sabía él que era un dron? Él sabía que era un dron. Entonces lo que dijo él le disparó al dron. ¿Y se lo apió? Él le disparó al dron y lo bajó. ¿En qué cárcel fue eso? En Támara. Y otra en Ilama.
Entonces se dieron, ¿quién se imagina eso? Te está dormido tranquilo. Ajá, y son drones que ni bulla hacen. Sí, sí. Nada. Yo por eso en una ocasión me acuerdo que le dije a Raúl, cuando todavía no estaba tan de moda el tema de los drones, le dije, mire, es que si no ingresan a través de los custodios, le digo, tiene que ser Superman o Batman que pasan volando y se las tiran, le digo. Sí. Solo así, ¿verdad? Y esos eran los Superman o Batman, Bueno, esos drones. Ahí está. Pero, licenciado Raúl Valladares, Balones de mire, fútbol. mire, si las autoridades no se corrompen, los centros penales tienen que cambiar obligatoriamente. Cuando le digo autoridades, no me refiero a un custodio, No, porque el custodio es una pequeñez. El director, el subdirector, el comandante del batallón que está ahí, eso, el director del INP a nivel, ajá, yo le puedo decir a todos los centros penales, miren, dependiendo del centro, como mencionaba el abogado, yo quiero aquí al mes esto. Yo soy obligado a que ellos se vayan a corromper y les abro las puertas. Yo les digo, ahí han de haber muchos directores viéndome. Dígame un director que yo le haya pedido 5 centavos. Que me diga un director que escriba, o que me diga una organización que yo le haya pedido 5 centavos, así se arregla esto. Mire, las reparaciones de esos centros que estaban destruidos van nítidos y van a estar nítidos. Los avances en materia de estos privados de libertad, sinceramente, aunque respeto las opiniones de alguien, no las comparto, pero los avances han sido significativos. Toda la institucionalidad de Fuerzas Armadas ha puesto todo el interés en esto. El apoyo que nosotros hemos recibido del señor jefe de Estado Mayor Conjunto para tener el recurso, porque si él no nos apoyara, ¿en qué estamos nosotros? Mire, es contundente para mantener el control de estos centros penales, que todo es para el bienestar del país. Un comentario, coronel, y Sí. no lo hago con el ánimo de quedar bien con nadie en particular, sino que a mí me gustaría ver, por ejemplo, las condiciones de derechos humanos en las cárceles de países que no son signatarios de los tratados. Para el caso, vaya, pongamos China, las cárceles de Oriente Medio, de India, de Pakistán, de Europa del Este, todo este montón de países, me gustaría ver cuáles son las condiciones, cómo están, porque, o sea, para condenar a un país pequeño como el nuestro, que sí, como yo le dije antes, reconozco que está haciendo grandes esfuerzos en cambiar para establecer controles, la situación es difícil, por muchos sentidos, por materia económica, por materia de educación, por la historia que se viene arrastrando desde hace décadas, que se está tratando de eliminar la corrupción y no es nada fácil, pero, o sea, me gustaría ver cuál es la situación en estos países que no son signatarios de los tratados. ¿Cómo Se está? hace lo que quiere y nadie critica nada, porque se hace lo que quiere, con todo respeto. No, mi amigo. pero siempre se critican, siempre se señalan. Y ahí solo me acuerdo de una anécdota. No todas las violaciones de derechos humanos son por golpes, son por abuso físico. Pero me acuerdo de una anécdota, una vez estaba dando una charla ahí en la Policía Militar de Orden Público ya hace algunos años. Sí. Y justo sobre el tema de tortura. Y preguntaba por qué se torturaba. E inmediatamente levantaron la mano, ¿verdad? Y dijeron para saber la verdad. Estuvimos conversando sobre el delito de tortura, ¿verdad? ¿Qué es lo que implica? ¿Cuáles son las implicaciones de obtener confesiones, obtener información a partir de la tortura? Y cómo eso trae consecuencias para el mismo personal de tropa como para el personal directivo de la institución armada. Y justo terminaba con un ejemplo de un general mexicano que había sido indiciado por haber permitido un acto de tortura. Pues él lo conoció y no hizo denuncia ni nada. Y entonces estaba enjuiciado y había sido recién sentenciado a 15 años. Y entonces pregunté nuevamente por qué había que torturar y nuevamente levantaron la mano. Entonces, es una cuestión con la que hay que luchar de manera permanente para evitar que se repita. Y el 8 de cada 10 que se señala o que puede haber señalado el Subcomité de Prevención de Tortura puede hacer referencia a otros casos, porque los casos que señalaba, creo que alrededor de 65 casos que registró CONADE,
significarían apenas el 0.3% de casos considerando la población penitenciaria. Entonces no es tan significativo, pero desde la perspectiva de derechos humanos, Existe. un solo caso que exista es suficiente para hacer el señalamiento. Es importante reconocer que han habido avances, Ese tema de control penitenciario ha sido un reclamo permanente de las organizaciones de derechos humanos, porque durante mucho tiempo habían dos gobiernos al interior, en los centros penitenciarios. Un gobierno del muro hacia afuera que, como dicen, permitía a través de la corrupción que ingresaran muchas cosas a los centros penitenciarios, incluso bodas con participación de helicópteros y todo para llevar a las novias sí, es una cosa terrible, pues. Y había un gobierno del muro hacia adentro donde quienes decidían eran los privados de libertad. Sí. Y hacer ese avance, transformar esa situación, es un avance importante. Pero hay un desafío, y es un desafío que sí me gustaría planteárselo, coronel, y es, ¿qué pasará una vez que este PCM pues, cumpla con su cometido y cumpla con su periodo de tiempo para el cual fue emitido? ¿Qué pasa con ese proceso de transición penitenciaria para avanzar hacia el cumplimiento de la ley? Porque la ley del sistema penitenciario nos habla de un modelo de sistema penitenciario distinto. Sí, totalmente. Entonces, justamente ese es un desafío importante, porque si no, nos va a tocar, igual que en El Salvador, igual que pasa con la suspensión de garantías en ciertas zonas, estarlo renovando cada año o cada 45 días, como toca con la suspensión de derechos. Licenciado, la implementación de la academia penitenciaria para la formación de la carrera penitenciaria, si usted se fija a través de los tiempos, ¿quién era el director cuando pasó lo de Magdaleno allá? El clase Armas. ¿Quién era el director en Támara? El clase 1 tal. ¿Quién era allá? El clase 1 tal. Hoy, esos muchachos graduados el año pasado, en diciembre, son abogados, son psicólogos, son ingenieros, no militares. Sí. Personal especialista en el tema con una carrera penitenciaria que teníamos que iniciar. Y usted dice, bueno, pero hasta ahorita lo hicimos, pero está hecho y está conformada la carrera penitenciaria. Los nuevos agentes, ahorita en junio terminamos con los otros 1000, son 2000. Es un nuevo sistema que lógicamente, no quiero ser imprudente decir en junio ya esto está listo, sacamos la policía militar y que ellos se hagan cargo, pero tiene que ser un proceso paulatino pero correcto. No es lo mismo que el clase 1 tal sea el director de ILAMA a que sea el abogado tal que es un oficial de la carrera penitenciaria, comenzando por eso, que yo creo, con todo respeto digo, lógicamente 10 meses es algo poco, pero yo digo 2 años. 2 años este sistema tiene que responder, donde ellos que son los especialistas en esto, ellos puedan tomar el control de los centros penales y que poco a poco se dé como manda la ley, que sean personal especialista en el sistema carcelario. Pero teníamos que crearlo. Imagínese usted que nunca había habido una graduación de oficiales penitenciarios porque la carrera no existía, número 1. Número 2, las graduaciones de los centros penitenciarios en la academia eran de 50, de 80, pero hoy son de 1000. O sea, el que cometió un error se va y viene el nuevo porque la academia está produciendo los nuevos oficiales porque va como no es el sistema militar, sino como el sistema carcelario internacional lo pide, con los grados del sistema carcelario. Entonces, esto tiene que avanzar y que en su momento esa transición se tiene que dar, totalmente de acuerdo. Pero vamos en camino
Y eso es lo que estamos tratando nosotros de poder encaminar. Son dos cosas que no existían, pero que hoy ya existen. Personas formadas con una nueva mentalidad. Entonces, el caso que mencionaba el licenciado Acevedo del policía militar que le contestó para tener información. Eso, ¿hace cuánto fue la clase, licenciado? No, eso fue hace algunos años. Ok, eso ya no existe. Cada policía militar está claro que eso no puede pasar. Lo que usted mira en las imágenes que pasaba de producción, yo espero que esas imágenes no se repitan nunca más en el sistema penitenciario nacional, porque eso fue una fase del pasado, pues, y poder entender que podemos iniciar con una nueva, con un nuevo sistema. Voy a hacer una pausa. ¿En qué quedó de aquel niño que supuestamente querían meter droga con él? No sé al final qué pasó con el Ministerio Público y qué pasó con la institución que rectora esto, no lo manejo. Sí, me dice don Omar García. Dice Omar, buen día, Raúl, lo felicito por lo que dijo de las compañías de internet y comunicaciones. Ellas son las responsables, por no decir culpables, de los niveles de inseguridad que se originan desde los centros penitenciarios hacia el resto del país. Debe haber una forma de controlar técnicamente eso. No debemos ver más noticias de gente asesinada o asaltada, afectada, porque no hay controles técnicos sobre la telefonía que se brinda. Ese servicio a través de la concesión que da el Estado a las compañías telefónicas es muy importante, lo que usted acaba de mencionar, y hay que poner el dedo sobre la llaga. Además, está pendiente que las compañías de telecomunicaciones deben dotar de centros de inteligencia educativa y de comunicación en lugares donde están lejos de grandes ciudades como las que tenemos. Me refiero a la zona rural y por qué no decirlo también a lugares donde en la zona urbana se necesitan las escuelas de esos centros de inteligencia, de comunicación, de internet para uso exclusivo de educación y tener acceso a cualquier formación fuera del país. Es muy importante lo que se acaba de decir. Aquí un televidente, y eso para Lorenzo Sauceda, que es el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, me dice un experto en telecomunicaciones. Una de las razones por las cuales no se aceptan las telefónicas es que ellos instalan unos aparatos llamados hammers dentro de las cárceles y los reos las destruyen y el gobierno no acepta responsabilidad sobre esa destrucción. Y lo que hace es seguirlos multando. Eso se arregla con tecnología nueva, que no instalen esos aparatos dentro de las cárceles y aparte de eso no bloquean a los ciudadanos alrededor de la cárcel. Hay tecnologías más modernas que Tigo y Claro están obligados a comprar para no seguir en lo mismo. Buen punto, y es un experto en telecomunicaciones el que me está escribiendo. Aquí hay otra, doña Lucía, dice doña Lucía, buen día, pregunto al director, ¿alguien de la ONU consultor enviado ha solicitado a usted ver las condiciones de las cárceles o si sabe quién dio esa información y ha tomado esa observación de las precarias condiciones del sistema carcelario? Y la última, antes de la pausa, don Mario Cálix dice, buenos días, ¿dónde están los administradores anteriores? Todos fueron un desastre y algunos deberían de estar presos, ponerlos allá adentro en precarias condiciones en las cárceles. Si todo el país está en precarias condiciones, ¿por qué no se manifiesta la ONU sobre las precarias condiciones en barrios y colonias controlados por las maras? ¿Dónde están los derechos humanos de los ciudadanos que no tienen que comer cada día? Ocupamos un Bukele en Honduras y no pueden estar bailando de acuerdo a burócratas ultra bien pagados de ONG y Naciones Unidas que quieren ver el país en más pobreza para que ellos sigan recibiendo fondos para salvar el mundo, pero solo salvan su propio bienestar y su bolsillo. Una pausa y continuamos. Empezá en casa. Me dice Moisés, aquí me dice, felicito al coronel Ramiro Muñoz por su gran labor, dijo algo muy importante, cuando no se trabaja con la corrupción se obtienen buenos resultados. Qué buenos los otros dos panelistas, pero los vi que se sorprendieron cuando el coronel dijo eso. Bueno, es que qué bueno, pues Yo no. que no haya corrupción. No, es que eso es claro. Es lo correcto. Es necesario. Pero hay rehabilitación también en los centros penales. Por favor, si colocas las imágenes o las fotos, cuénteme de la rehabilitación. Licenciado, dentro del próximo tiempo, usted va a ver uno de los mejores
programas implementados para el sistema penitenciario. Todo eso que usted mira va a estar el sábado en Expocentro en San Pedro Sula. Todo producido por los privados de libertad. Eso es una parte de todo esto. Pero como mencionaba el abogado, los tres términos estos en los cuales se debe de preparar el privado de libertad. Reeducación, rehabilitación y reinserción. Mire, no va a salir un privado de libertad que no haya cumplido con este sistema. Obligatoriamente está preparado para afuera poder hacer algo, aprendiendo un oficio dentro del centro penal. Mire, y eso lo vamos a incluir hasta en las mentadas cárceles esas de máxima, hasta ahí se lo vamos a incluir, que esos privados de libertad estén ocupados trabajando en algo. Nosotros vamos a proveer eso, y eso no es tarde, eso ya comenzó en la mayoría de centros, pero incrementarlo, por ejemplo, en máxima, ¿cuándo se había hecho? Nunca, nunca, nunca. Yo espero que un organismo de derechos humanos me diga un día a mí, coronel, lo felicito porque tiene visita máxima, aunque no va a pasar. Lo felicito porque pueden ver a su esposa, no va a pasar. Pero en el entendido que podemos mejorar los sistemas y que ya los sistemas arcaicos de presión o de represión, no sé cuál es la palabra, no son tan funcionales, pues probemos la otra parte. Reeducación. Probemos la otra parte educándonos, capacitándonos y mostrando una nueva cara de este sistema, no solo Honduras, al mundo. Mire todo lo que producen en los centros penales. Es increíble. Aquí ya no, yo les dije, miren, olvídense ustedes de los centros penales que producían hamacas y atarrayas. Ya no, hombre, eso es parte de la historia. Hay personas que están contratando productos como estos para llevarlos al exterior en cantidades industriales, que lo produzcan ellos. Las hamacas siempre han sido famosas. Sí, las de la Mora, ¿se acuerdan? Sí. Y muchos ¿En cuánto andaron una hamaca después ahora? de eso. No lo manejo, no sé exactamente. No sé. Hacían sombreros también, me acuerdo, Sí. hamacas, No, sombreros. hay buenas cosas. Atarrayas, sillas, Miren, muchas cosas. Vi un mueble y un barcito ahí para el negocio. No, eso es espectacular. Mire la mano de obra que hay dentro del centro penal. Mire, yo le pido a la población hondureña, quien quiera que le hagan un mueble Bonito. con las condiciones que quiera, vaya a Támara, vaya al centro penal que está ahí, dé los materiales y pague a los familiares del privado de libertad y va a ver usted lo que va a sacar de ahí, porque el negocio no es de directores, el negocio no es de instituto penitenciario. Van a ver ustedes lo que son capaces de producir ellos. ¿Y en la cárcel de mujeres cómo anda? Igual, ojalá, licenciado, tenga un tiempo, un día, hagamos un reportaje para que mire lo que se está haciendo ahí. No, con gusto. Mire, es increíble lo que estas mujeres están produciendo. Ahora necesitamos incluirlas a todas, hasta las mismas organizaciones criminales. ¿Y qué fue? ¿Y cuál es el problema? Podemos hacerlo. Las panaderías que hay dentro de la cárcel de mujeres, es increíble. Hasta Olimpia tienen el sombrero. Son olimpistas, don Bárbaro. No, aquí se tienen que haber remontado a mire los trompos. Yo jugué trompo. Bien, estamos cerca de irnos. Conclusiones, licenciado Acevedo, ¿qué piensa de lo que hoy ha expresado aquí el coronel Muñoz? ¿Y qué recomendaciones? Primero, estar de acuerdo y felicitar, ¿verdad? El trabajo bien hecho siempre hay que felicitarlo. Hay desafíos y hay que seguir trabajando sobre los desafíos. Hay que continuar promoviendo una cultura de honestidad, una cultura de cero tolerancia a la corrupción, porque ese ha sido uno de los males más grandes en el sistema penitenciario nacional, al grado que en algún momento se estimaba que un director de centros penales podía tener un ingreso de 5 o 10 millones de lempiras mensuales, libres de polvo y paja, ¿verdad? Mal contados. Entonces, ese es un elemento que vale la pena, ya eso es un avance, y es un avance importante. Lo otro es, no hay que pensar en las organizaciones de derechos humanos como contrarias.
Mire, nosotros hemos contribuido, y lo digo desde la experiencia de CIPRODE, en formación policial, militar, de funcionarios públicos, y deberíamos esperar siempre que las cosas vayan mejorando, que vayan cambiando. Y no podemos, y usted lo ha reconocido, ¿verdad?, pensar que vamos a seguir siempre con las actuaciones por medio del uso de la fuerza, cuando hay formas creativas y además formas que pueden ser mucho más exitosas para resolver el problema penitenciario. Sí. Gracias. Abogado Padilla. Bueno, no, estar de acuerdo en la mayoría de los puntos vertidos por ambos de mis compañeros de panel en esta mañana. Muy satisfecho con el tema de la reeducación que estoy viendo ahí en las imágenes que se presentaron, porque esto es una pieza clave para la reinserción de estos privados una vez que sean puestos en libertad. Pero también hay que trabajar de la mano con el gobierno, el que esté de turno, con políticas públicas de Estado, que no que vayan cambiando con cada gobierno, en el aspecto de mejorar las condiciones externas a los centros para que cuando sean puestos en libertad y reinsertados a la sociedad encuentren condiciones mejores de lo que estaban cuando ellos fueron puestos en privación, ¿verdad? Tienen que encontrar mejores condiciones en educación, en trabajo, en salud, en vivienda, en seguridad general, en todo sentido, porque si no los regresamos al foco de contaminación y son propensos a reincidir en la comisión de delitos. Bien, ¿cuántos meses lleva, coronel, 10. al frente? 10. Hoy ha dejado claro él aquí que los reos en Honduras tienen comida, seguridad, medicina, los amigos los llegan a ver y tienen relaciones sexuales con la mujer. Así están las penitenciarias. Entonces no hay violaciones de derechos humanos, tienen grandes... Yo he estado viendo las cárceles de Rusia, bueno, el mismo Bukele, hablábamos cuando estábamos en la pausa. Una vez vi no sé cuántos de esos. ¿Cuántos tendrá Bukele presos? 50.000, dice. 50.000. Deben tener extremas medidas de seguridad, no sé cómo hacen. Pero yo sí creo que lo felicito, eso que detuvieron a ese coronel y está detenido por esos 400.000 empiras, es una muestra de que lo que dice el coronel hoy, y ha hecho llamados públicos a los oficiales que están cercanos, que quien le ha dado dinero a él, muestra que tiene la convicción de sacar adelante esto. Yo creo que hay que darle continuidad a lo que está haciendo el coronel Ramiro Fernando Muñoz, porque usted le preguntaba qué va a pasar cuando ese PCM finalice. Pues que lo amplíen. Se me ocurrió en ese momento, corríjame ustedes, que los diputados del Congreso también piensen que es lo mejor si la policía antes, que fue un fracaso, o ahora cómo estamos mejorando. Se pueden hacer reformas a la ley, Raúl, también, porque si bien es cierto, el licenciado Acevedo decía que la ley del sistema penitenciario nos pinta otro sistema, se puede reformar en el aspecto de darle continuidad a esto, porque lo que no se puede permitir es retroceder. Porque si retrocedemos, entonces vuelven las precariedades a los centros penitenciarios. Coronel, su mensaje final. Gracias por haber estado acá. A usted, muchas gracias. Y los aportes del licenciado Acevedo, el abogado, totalmente de acuerdo en las partes que podemos compartir con esto y estamos totalmente de acuerdo con esto. Siempre agradecer a la señora presidenta esta oportunidad, al señor ministro, el apoyo enorme del señor jefe de Estado Mayor Conjunto. Sin eso no lo hacemos. Si ellos no prestan el apoyo, no lo hacemos. Este sistema lo cambiamos porque lo cambiamos para mejorar. Estoy totalmente seguro y que el pueblo de Honduras, el pueblo hondureño, pueda juzgar lo que se está haciendo. Muchas gracias por su invitación y muy amable. Gracias. Gracias al coronel Ramiro Fernando Muñoz. Gracias a ustedes. Así está la situación de las cárceles del país. Creo que él ha mejorado la situación bastante. Hay que apoyarlo. Buenos días, que estén bien.